¿Y para cuándo la va a querer usted, licenciada? Es Ahí un está. infograma, ¿no? Solo está Luz enterada. Así es. Ok. Al final les doy la fecha. Teníamos aquí la parte del materialismo histórico y su importancia, que es la última que vimos. Y ahorita nos tocan las características del materialismo histórico. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver aquí. Muy bien. Las características del materialismo histórico es que coincide todo lo que se refiere a una sociedad que viene determinado por su modelo de producción. Establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Muestra a la economía como base de la historia social y las transformaciones históricas son consecuencia de las fuerzas de producción. Estas características que estamos mencionando, obviamente, esas todo mundo los conocemos, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que la economía de un país no va a depender de una persona, aunque sea la más motivada a poder agrandar el mercado guatemalteco. O sea, si tenemos obviamente en la parte del mercado a lo que se dedica al área agrícola, solo el área agrícola no va a hacer que un país sea fructífero. Tiene que estar contemplado en el trabajo de todas las fuerzas de producción para que puedan tener un despegue económico que sea en realidad notable y que tenga la transformación que se vaya a necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar acerca de algún movimiento, sabemos perfectamente que toda el área industrial es la que se va a ofrecer para poder hacer esos movimientos. No exactamente solamente una rama. El materialismo histórico y sus elementos. Dicho materialismo tiene en cuenta para su estudio dos elementos fundamentales. Uno que sería la estructura, que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción y los modos. Y la supraestructura, que son las instituciones, las regulaciones que expresan el espíritu social. Recordemos que nuevamente vamos a ver el todo por el todo a través de la relación que ambas o ambos elementos puedan tener, ¿verdad? No puede ser únicamente uno para que pueda haber un sistema o un materialismo que pueda dar funcionamiento. A partir de estos dos elementos, su interacción, Marx consideraba la transformación histórica social. Obviamente estamos hablando de las instituciones y estamos hablando de las fuerzas de producción, que serían las personas, ¿verdad? El materialismo histórico y las transformaciones sociales. Aquí nos habla Marx y Engels, que establecieron los fundamentos de esta doctrina. En este sentido, Marx justifica aquellos cambios histórico-culturales que se producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y de la propia lucha de clases. ¿Quién me puede ejemplificar ahorita en lo que acabamos de vivir en este año eh, algo que haya marcado como el materialismo y existió una transformación social? Bien, ok. Por favor. Vamos, participaciones. Por favor, Guillermo. Podría ser licenciada cuando hacían los bloqueos y no dejaban pasar los camiones con producto, ya sea verdura o productos perecederos. Exactamente, ¿verdad? Ahí tuvimos un impacto en la economía y fue un impacto social, ¿verdad? Porque
tanto las personas que consumen como las personas que son las encargadas de transportar o producir la materia consumible, tuvieron un problema. Y eso se acaba de dar hace algunos meses. Hubo otra que iba directamente al bolsillo del consumidor. Gracias, Guillermo. A ver quién indica la otra. Que decían que eran las tres más caras del mundo. El aumento a las mascarillas, ¿no? O a las ¿A las medicinas. mascarillas? No, 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 Luz, porque esa fue en este año. En este año. Las verduras. Exactamente, Luis Pedro. El aumento a las verduras, ¿verdad? Esta fue una transformación increíble. ¿Cuándo en la vida, cuándo se pagó por un manojo de cilantro 40 quetzales? ¿Cuándo? Esto es algo que tiene que ver con el materialismo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos modo y fuerza de producción y en ellas se interfiere el cambio a lo mismo. Cuando estamos viendo el aumento desmedido de un solo producto, el impacto, ¿quién lo paga? El consumidor. Exactamente, ¿verdad? Ahí está la fuerza de producción y el modo de producción en constante pelea, que era lo que nos decía Marx, ¿verdad? Justificando, dice, aquellos cambios histórico-culturales que producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases. ¿Hubo lucha de clases ahí, sí o no? ¿Ustedes creen que se dio lucha de clases en el aumento de la verdura? Sí, sí hubo. Buenas tardes, licenciado. Hola, Giovanni. Claro que sí hubo, ¿verdad? El problema de las personas los agricultores, que les costaba muchísimo sacar ese producto por las inclemencias del tiempo. Y obviamente que no estaba en las manos de los consumidores, pero tampoco estaba en las manos de los consumidores pagar tanto dinero por el producto que normalmente, así abusivamente, cuesta 10 quetzales, ¿verdad? Estos manojos de cilantro se consiguen en la terminal a 5. Entonces, este fue un gran impacto que nos deja a nosotros parte de lo que nos está diciendo Marx y Engel, que son cambios histórico-culturales, porque al pasar del tiempo ya no va a bajar el cilantro a 4 o 5 quetzales. Ahora se va a mantener entre 10 y 15 quetzales. Ahí ya hubo un cambio. Y ese cambio se va a quedar permanente. Otro que podemos tener, como nos dijo Guillermo, ¿verdad? Era el de los paros. Cada vez que nosotros o que vamos a salir a las protestas de las calles, sabemos perfectamente que quien mueve estas situaciones es para causar movimientos económicos, porque obviamente, ¿quién va a pagar la pérdida de eso? La tenemos que volver a pagar nosotros. ¿Y cómo lo vamos a pagar? En el poco aumento, ya sea de 1 o 2, dependiendo del producto. Asimismo es que le van a aumentar. Si no, veamos la gasolina, el constante movimiento que mantiene, ¿verdad? Y eso es a través de lo mismo. Acuérdense que ese es un producto, es un producto natural que en realidad ya no vuelve a, a reponerse, sino que únicamente se está teniendo pérdidas y pérdidas y por eso es que cada vez se está haciendo más caro, a menos de que empiecen a hacer ya el combustible orgánico, que es de todos los desechos que hay plantas, pero todavía no han conseguido la fórmula perfecta para poder hacerlo, ¿verdad? Estas transformaciones se daban en dos factores esenciales, que es la lucha de clases y los modos de producción. Entre las luchas de clases podemos tener aquel problema que se da en el aumento de los combustibles, donde en realidad las personas
que son dueñas de, buscan mantener siempre la misma ganancia. Y obviamente los consumidores necesitamos el movimiento de los productos que mueven estos productos, y obviamente vamos a tener esa situación. En algún momento se ha dado la idea de que empiecen a utilizar bicicletas y se ha hecho ya vías para que puedan utilizarlas y puedan evitar el consumo pero en los países como el nuestro es un poquito complicado, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a tener una vida sana o tener la cultura de hacer deporte, ¿verdad? Como parte de nuestro movimiento diario para el trabajo. Y luego tenemos los modos de producción. Estas son las dos transformaciones que se dan en el materialismo histórico. De esta forma, la cronología de la historia, de acuerdo a Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad. En este momento, ¿qué otro producto creerían ustedes que está causando impacto en el mercado? Que ya se está convirtiendo como parte del producto comestible. El chile pimiento. Sí, pero vamos a hablar ahora de otro mercado, ya no del mercado de los comestibles. ¿Qué crees tú que otro mercado que tiene el mismo impacto ahorita en nuestro tiempo, que se necesita consumir para que sea nuevamente considerado en la parte de la sociedad y que sea una transformación social? Los medicamentos podría ser. Sí, la verdad es que sí tenemos mucha más gente enferma, ¿verdad? Pero el problema es que no tenemos personas que tengan para el consumo del mismo. Piensen, ¿qué producto se está manejando muchísimo y aunque la gente no tenga, lo tiene? La ¿Celulares? ropa, quizás. ¿Qué manda? La ropa no. ¿Celulares? Tecnología. Exactamente, la tecnología, ¿verdad? De los benditos celulares. No tienen, ahí andan con la ropa rota. Andan con los mismos zapatos casi que todo el año, o solo un par de zapatos, pero tiene teléfono, ¿verdad? Aunque no tenga para pagar las redes, pero tiene teléfono. Entonces, esto Tiene eso es iPhone. parte y tiene iPhone, ¿verdad? Tiene el consumismo a la orden del día. Entonces, es algo que está dando la transformación en los medios de producción. Es algo que está dando la transformación en las formas de cómo los individuos se comportan en el medio social. Entonces, esto está causando un impacto grande, ¿verdad? Para el materialismo histórico definido por Marx, el capitalismo es un sistema de organización político-económica que presenta grandes fallos. Este se debe a que no obedece a una evolución natural de la sociedad y la historia, sino a la construcción histórico-social. ¿Cómo podríamos determinar nosotros la construcción histórico-social? Únicamente en estos momentos, cuando hablamos de ropa cara, tecnología de última, el carro último modelo, solo estamos hablando de consumismo. Entonces, esto es lo que nos está dando la pauta de que es político-económico, porque una persona que no es vista con todo lo materialmente visible es una persona que usted le crea desconfianza. Usted ve en la calle, recuerde usted cuando anda en la calle, usted mira en la acera a una persona que no va bien vestida, que va un poquito sucia, usted rapidito se cruza la calle, creyendo que es una persona que no es adecuada, ¿verdad? Que anda haciendo cosas indebidas. Pero si usted mira en la calle a una persona bien vestida, usted hasta pasa tocándole el hombro para ver si se le pega el olorcito que lleva. Esa es la forma de la construcción que tenemos nosotros en la naturaleza.
Y asimismo hacemos las construcciones histórico-sociales. Lamentablemente, la evolución de nuestra vida va siempre alrededor del materialismo. Lamentablemente, ¿verdad? Aunque en ocasiones se toma de una forma distinta, porque hay personas que aunque se vistan mal, son personas que tienen mucho más que las que andan aparentando. Esto es lo que da muchísima pauta a las personas que en apariencia solo cobran ser parte de la sociedad, de la sociedad materialista. Exactamente, Luz, las apariencias engañan, ¿verdad? Lamentablemente, los seres humanos somos tan diversos, ¿verdad? Que lo único que utilizamos para poder hacer un juicio es observar, sin darnos cuenta o la oportunidad de conocer a las personas. También nos dice que esto ha provocado que dichos sistemas de organización, de acuerdo con el autor, puedan cuestionarse, así como encauzarse en otros modelos que no son válidos, como es el caso del comunismo. Si ya vimos que el materialismo histórico da pausas para lo que es el capitalismo, también podríamos indicar, ¿verdad?, que como es una fuerza político-económica, en el desarrollo del mismo tratamos de que nos vendan la idea de la democracia. Y en el caso de los entes de una sociedad, de un país, hacemos todo el ejercicio democrático para poder elegir sin darnos cuenta que en la manipulación ya se nos ha dicho quiénes son los que deben de mantener las fuerzas, los medios de producción en el lugar que le corresponde, ¿verdad? O sea que siempre van a mandar las mismas personas. En el caso de que cuando una persona cae en cuenta y dice, pues bueno, aquí algo está pasando porque no, yo trabajo muchas más horas de la persona esta y necesito que así como trabajo también sea remunerado. Entonces empiezan a haber tumultos sociales, empiezan a despertar curiosidades distintas y empieza una evolución distinta en el ámbito político. Y esto, al tener esa parte, se da apreciaciones distintas que pueden causar problemas o pueden causar situaciones que nos van a llevar a casos de estos como el comunismo, ¿verdad? Pero Marx establecía que un requisito fundamental era la conciencia de clase, así como el control de los medios de producción. Solo así se podría cuestionar y combatir el orden establecido. Era lo que estábamos hablando hace un tiempo. La regla es, mientras siga el dinero donde tiene que estar, no va a haber ningún problema. Cuando empiece a haber un nuevo rico ocupando un cargo de poder, ahí es donde va a estar el problema. Porque el poder siempre lo van a tener las mismas personas, aunque no tengan dinero. Porque ya viene establecido ese orden. Pero cuando se dan todas estas revoluciones, es donde empiezan a moverse los hilos para que exista la transformación o en un caso la revolución, ¿verdad? Para que todo vuelva al mismo cauce donde ha estado siempre. La división entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico establecen una división que no ha sido capaz de establecerse, dada la continua oposición o a la división establecida por los principales pensadores. Así, Stalin consideró el materialismo dialéctico como la aplicación de las leyes dialécticas a la naturaleza, así como el materialismo histórico como la extensión de las mismas leyes a la historia y a la sociedad. Otros autores como León Trotsky, fundador del Ejército Rojo, plantea que esta consideración de Stalin es un error. En el sentido, Trotsky considera que el materialismo dialéctico incluye, entre otros, materialismo histórico,
de esta forma, considerando que no debe de haber identidad entre ambos materialismos. Recuérdese usted que el materialismo histórico nos va a demostrar cómo fue la transformación de los medios de producción y las fuerzas de producción. En el caso del materialismo dialéctico, vamos a ingresar todos aquellos movimientos intelectuales que han dado paso, intelectuales políticos que han dado paso a todas estas concepciones. Aquí está la actividad número 2, que estábamos hablando con Luz al principio, que es elaborar una infografía con los precursores de la sociología vistos en clase. Ya dejamos una línea del tiempo. Recordemos que este examen es de 40 puntos. Entonces, si ya tenemos una línea del tiempo, tiene un valor de 5 puntos. Y tenemos esta otra, que sería la infografía, tiene otros 5 puntos. Ahí ya son 10. Y vamos a tener un examen de 30 puntos para que tengamos el total de 40. Ahora, quiero mencionarles una cosa. En el caso de este examen, este examen no viene sobre precursores, solamente viene sobre los temas del materialismo y todo lo que tenga que ver con temas distintos a los precursores, porque para la próxima, la zona es una comprobación de lectura de ellos. ¿Entendieron? Sí, licenciada. ¿O tienen preguntas? No, licenciada. Ok, ya les subí el material de la cuarta. El día de hoy vamos a ver la quinta y la sexta se las estoy subiendo el día viernes, que ahí es donde vamos a terminar, ¿verdad? Que vamos a tener la oportunidad de trabajar. Vamos a trabajar ahorita. ¿Qué manda, Catherine? Entonces, licenciada, para el segundo parcial vamos a llegar, vamos a ver la información hasta las diapositivas número 6. Así es, la que subamos el viernes. Muchas gracias. Ok, sí, porque la otra semana, la otra semana ya empiezan exámenes, ¿verdad? Sí, Así es, licenciada. licenciada. Sí, ¿verdad? Porque el viernes 18 es el mío. Exacto. Entonces, yo creo que ustedes empiezan lunes 14, miércoles 16 y viernes 18. Karen, ¿me podrías verificar? Sí, Stephanie. Buenas tardes, licenciada. Disculpe una pregunta. ¿Para cuándo es la infografía entonces? Para que no haya confusión después con la fecha. ¿Cómo? La infografía Sí, porque es para la otra semana. Para el 16 la voy a poner. Sí, licenciada, ellos tienen... ¿O lo querés para mañana, Stephanie? Sí, Karen. basta, por favor, de esta masacre. Ellos tienen examen el lunes 14, miércoles 16. El lunes, ¿verdad? Sí, y el nuestro que es el 18. Ok, entonces tenemos examen, ustedes empiezan el 14. Yo les subo material, de hecho ya está arriba. El que quiera empezar a leer, ya tienen el material arriba. Entonces yo les subo yo les doy clases hoy y el viernes y de ahí nos vemos hasta el 18. Cuando sea el día del examen. Por eso les estoy dando de una vez la instrucción. No viene nada de precursores, únicamente de materialismo, de las características de los modos de producción. Vamos a ver, vamos a revisar de una vez para que no haya ningún inconveniente. Vamos a ver. En la número 4, que era lo que estábamos, las diapositivas que estábamos trabajando, eran las de Talcon Parson, ¿verdad? Pero no viene nada de él, no viene de la sociología, de la de teoría.
Viene a partir del materialismo histórico y su importancia. Aquí, en la 4. Disculpe, desde ahí empieza el contenido parcial. Para el examen del parcial, exacto. Gracias. En la 3, yo creo que en estas no traen nada más que solo el... no, aquí viene la estructura social y las teorías y viene el estructuralismo. No. Yo creo que va a ser mucho ustedes. Demasiado es. ¿Vea? No, ok, vamos a dejarlo únicamente entonces a partir del materialismo, las 5, las 6. Yo creo que sí. Entonces, a partir del materialismo de la 4, la 5, que fue la que terminamos, la 5 no la hemos hecho, ¿o sí? No, No, Yo licenciada. ya me perdí. Vamos a ver. falta la 4 y la 5. La 4 es la de tal La compra. 5 y la 6, perdón. Ajá. Ok, entonces, escriban ahí. A partir del materialismo que está en la 4, empieza el examen. La 5 va completa, la 6 va completa. ¿Preguntas? ¿Sí entendieron? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. Ok, va. Ahí se recuerdan porque sí dejan grabado esto. Ok, vamos a la palabra filosófica del día de hoy o las palabras filosóficas o la frase que nos quiere dar Simón Bolívar. ¿Quién me quiere compartir? Por favor. Buenas tardes. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Gracias, Javier. Dime. Sí, yo pienso que la ignorancia es un arma que nos destruye a nosotros mismos, a nuestra propia sociedad, y es por eso que es importante dejar la ignorancia de un lado y tratar de aprender más cada día. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? César. Buenas tardes, licenciada. Para Buenas mí tardes. es más que todo lo que dice que cuando la gente es ignorante, le dicen, miren, voten por tal, lo que está pasando, voten por tal que vamos a seguir adelante, y como la gente no se pone a estudiar de que esta persona hizo esto, hizo aquello, entonces solo van de que sí, va a ser el cambio y van de largo y no saben que esa persona puede llegar a destruir la sociedad. Pero la mayor parte de gente va a lo que los demás quieran. Entonces, para mí eso es lo que quiere decir. Gracias, César. Tienes toda la razón. Catherine. Sí, creo que también se refiere a la facilidad de manipulación que tiene un pueblo que no sabe, como dijo el compañero anteriormente, que les dicen algo y pues están ciegos y pues como dicen, ¿no? Pan y circo para el pueblo. Gracias, Catherine, muy amable. Stephanie. Sí, pues yo entiendo, ¿verdad? Que muchas veces quieren políticos que el pueblo sea ignorante, ¿verdad? Y no tenga estudios. Y eso hace que sea más fácil de manipular y que se haga lo que ellos dicen. Exactamente. Ustedes ya escucharon alguno de las, tal vez no son conversaciones, son diálogos que tiene el presidente de Venezuela, el actual, el que supuestamente ya no debe de estar. Y en sus apreciaciones, en sus cosas que dice, ¿no? Desde llegar la Navidad en septiembre. O sea, ahí están viviendo una situación bien complicada. Imagínense, es como un ciego conduciendo a más ciegos. ¿A dónde va a parar ese pobre país
o dónde está ya el país, ¿verdad? En toda la situación, porque no hay una mente que tenga los principios y que tenga toda la formalidad para poder llevar a un país en un cambio de la economía, ¿verdad? Sino que simplemente lo hace de la forma más empírica que conoce. No sé, ¿verdad? Yo no he leído la biografía de él, pero en la forma de actuar, de proceder, de hablar, se muestra claramente que tiene un nivel académico muy escueto, ¿verdad? Para que pueda dirigir las riendas de un país. Entonces, imagínense la situación que está viviendo y se hace lo que él dice porque sí. Yo recuerdo que cuando él empezó a trabajar en querer ser el presidente, él dijo que un pajarito le había indicado de que él iba a ser el presidente, que por eso se le había hablado. Y por eso es que él quiso ser presidente. Entonces, eso no es inventado, ¿verdad? Es parte de un discurso que él dio para poder tomar en cuenta su, su trabajo o su papel en la presidencia. Entonces, lo que nos dice Simón Bolívar, ¿verdad? Hay que prepararse para no ser instrumento de las personas manipuladoras que pueden hacer lo que quieran con nosotros. En este caso vamos a hablar del estructuralismo, que es una ciencia enfocada en el estudio de datos, dejando un argumento real y las relaciones entre ellos. Este busca estudiar la estructura por medio de la cual se produce el significado de una cultura. Principalmente se basa en el estudio de las normas y las reglas existentes en cualquier suceso. Por ejemplo, para que una empresa llegue a convertirse de tal, debe de contar con diferentes factores tales como personas, materia prima, maquinaria, productos, entre otros. Esto va a depender muchísimo, ¿verdad?, de lo que queremos nosotros hacer en la empresa. Para poder tener una empresa debemos de estructurar, visualizarla y luego cuando ya la vamos trabajando vamos a ir concretando toda la funcionabilidad que vaya a tener la empresa que nosotros estamos creando. Obviamente no podemos crear una empresa o un movimiento a través de planos hechos en la cabeza, sino que esos planos deben de estar hechos en la cabeza, pero hay que plasmarlos en un papel porque se nos pasa algún detalle, obviamente no vamos a tener lo que nosotros necesitamos. Personal capacitado, o sea, las personas que van a hacer funcionar esta estructura, tiene que ser gente que sabe qué es lo que va a hacer. Si no, recuérdese, cuando vamos a tener una empresa, por ejemplo, si fuese la empresa de pollo campero y no hay harina para empanizar el pan, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a tener la misma calidad de ese pollo campero o va a ser un pollo frito normal? ¿Qué creen? Un pollo normal. Uno normal. Exactamente. Entonces, para tener un estructuralismo debemos de tener todo lo que conlleva o enfocarnos en el estudio para poder hacer realidad lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Transformar exactamente todo basado en el estudio para poder convertir lo que tenemos en la mente y plasmarlo en la realidad y hacerlo de una forma concreta. El funcionalismo. El funcionalismo es la ciencia encargada de estudiar la utilidad o función que desempeña cada cosa, el fenómeno, acción o acontecimiento. No resta importancia de la estructura que conforma una sociedad. Como fue citado en el ejemplo anterior, una empresa está conformada por personas, maquinarias, etc. Esta es la encargada de estudiar las funciones desempeñadas dentro de la misma, es decir, las personas que operan la maquinaria que utiliza la materia prima para producir un producto final. Cuando vamos a hacer funcionar aquella máquina grande, vamos a buscar a una persona que sepa manejar la máquina. No vamos a poner a alguien que no sabe manejar la máquina. No podemos colocar, ¿por qué es tan importante los estudios profesionales? Porque es importante que las
personas o los productos que nosotros vamos a desarrollar estén hechos de la mejor calidad con el menos presupuesto necesario, porque recuérdese que si usted va a poner una empresa, lo que menos quiere es gastar, pero quiere tener un producto de calidad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Consiguiendo a las personas que le van a dar la seguridad y la certeza del trabajo que usted está requiriendo. Si yo necesito edificar apartamentos, yo voy a buscar un arquitecto, voy a buscar un ingeniero, voy a buscar una persona que sea la encargada de traerme el producto de calidad para hacer estas edificaciones. Si yo busco a una persona, por ejemplo, a un cocinero, para que me haga el favor de ir a comprar el material para la construcción, él obviamente, él busca que todos los productos en su cocina vayan a ser de primera calidad y bien finos. Sin embargo, cuando usted va a construir, a usted no le interesa que el producto sea fino, a usted le interesa que el producto sea estable, que le vaya a aguantar todo lo que usted va a necesitar para poder colocar en esa edificación. Porque si usted va a buscar un producto fino, le va a salir mucho más caro y se va a elevar el producto que usted está vendiendo. Entonces ahí ya no tendría la misma funcionalidad porque no estaría haciendo lo que en realidad va a necesitar como empresario, porque usted necesita tener bajos costos y mayores ganancias. Ahí es donde va a funcionar toda la estructura que usted ha desarrollado anteriormente. Aquí nos dice, como fue citado en el ejemplo anterior, una empresa está conformada por personas, maquinarias y etcétera, ¿verdad? Esta es la encargada de estudiar las funciones desempeñadas dentro de la misma, es decir, las personas que operan la maquinaria que utiliza la materia prima para producir el producto final. Si nos damos cuenta en estos ejemplos, aquí tenemos el desarrollo del cerebro. En el caso de donde están los dos hemisferios abiertos, tenemos el hemisferio práctico y el hemisferio que nos va a servir únicamente para el pensamiento, ¿verdad? Que obviamente los dos de la mano hacemos una funcionabilidad correcta y concreta, porque vamos a pensar lo que en realidad necesitamos y no vamos a desperdiciar nada de lo que queremos. Obviamente, cuando tenemos en la otra parte, estamos viendo la estructura, porque recuérdese que el cerebro no solamente ve aquello como un producto, sino también como parte de las emociones y los roles que cada uno desempeña. Yo tengo que reconocer mi límite ante una funcionabilidad. Si yo sé perfectamente que yo no soy buena para poder buscar o hacer un negocio para poder concretar la parte comercial, yo no me voy a dedicar a eso. Yo voy a buscar una forma donde yo voy a tener la capacidad para poder hacerlo. De esa forma, el funcionamiento tanto de mi cerebro como los roles establecidos para cada individuo se van a desempeñar de una forma gratificante. Las diferencias entre el estructuralismo y el funcionalismo. Ambas ramas se encuentran estrechamente relacionadas, ya que el estructuralismo considera las funciones de esta parte, mientras que el funcionalismo no deja de un lado la estructura y analiza cada función a desarrollar. Si nos damos cuenta, cuando vamos a hacer del funcionalismo, tenemos que tener una estructura. Tenemos que utilizar las dos partes del cerebro para que esto pueda desarrollarse en bien. El estructuralismo incluye el estudio y las partes de cada cosa para llevar a cabo una determinada acción, mientras que el funcionalismo estudia las funciones y la utilidad de cada parte. El estructuralismo estudia cómo realmente es el objeto, mientras que el funcionalismo analiza las funciones del objeto. El estructuralismo se enfoca en la relación que hay entre las estructuras
Y el funcionalismo se basa en la parte que, para o por qué se emplean las cosas. Y finalmente se determina que el estructuralismo estudia los objetos, mientras que el funcionalismo estudia la utilidad de los objetos. Entonces, yo tengo una escalera, yo voy a saber para qué necesito esa escalera. ¿Para qué me puede servir una escalera a mí? Una escalera grandísima de unos 5 metros adentro de una cocina. ¿Será que me puede servir? No. Para cambiar un foco. De 5 metros. No. Los techos y mucho tendrán... Muy alta. Exacto, si mucho tendrán 3 metros. A menos de que sea doble techo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a estudiar el funcionamiento de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Si yo soy un cocinero o un panadero, ¿para qué voy a querer esto si no tengo una bodega tan grande como para guardar los sacos de harina o para poner el pan? Recuérdese que el pan es mucho más delicado, entonces no tiene que apilarse por muchas filas. Entonces, no voy a necesitar esa escalera. Ahí esa escalera le van a servir a la gente que trabaja en obras, a la gente que de mantenimiento de un edificio, a la gente que va a trabajar en la construcción, ¿verdad? No necesariamente a nosotros de tal forma en una cocina. Aquí tenemos una ¿cómo podemos decir? Una comparación de lo que es el funcionalismo, el estructuralismo y el materialismo histórico dialéctico. Tenemos la definición y cada uno de las estructuras que cada uno de ellos maneja. En este caso podemos hacer un resumen del funcionalismo que se caracteriza por utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener en el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años 30, en las ciencias sociales, especialmente en la sociología y también en la antropología. La teoría está asociada a Emile Durkheim y a Talcott Parsons, pues además de que otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton, en el funcionalismo se caracteriza por el enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo del campo. En este sentido, los teóricos funcionalistas lo identifican como un movimiento. En este caso, del funcionalismo es todo aquello que en realidad nosotros le vamos a buscar el provecho para podérselo exprimir y sacarle lo mejor que se pueda. Si nos van a dar un instrumento, nosotros tenemos que saber cuál es la función y qué papel es el que juega. Si vamos a hablar de personas, vamos a hacer la misma situación. Recordemos que cada quien, como nos estaban indicando los precursores, tiene un rol específico en la sociedad. No porque yo crea que a fulano le fue bien ahí, yo me voy a poner ahí, a mí también me va a ir bien. Si mi rol está encabezado o encaminado a ello, obviamente que sí va a pasar. Pero si yo, aunque me ponga de cabeza en ese movimiento, no va a pasar nada porque mi rol no pertenece a eso. Entonces, de esta forma es que ellos nos invitan a poder tomar el lugar que nos corresponde en la sociedad. Y como es una sociedad cambiante y evolutiva, vamos a tener que buscarnos o poder encajar nosotros a donde correspondemos. En el estructuralismo nos dice que es un movimiento cultural del siglo XX que se ha desarrollado principalmente en Europa, caracterizado por un método de comprensión que todo toma como un modelo las ciencias exactas y aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y del comportamiento humano. En este caso habíamos hecho el ejemplo, ¿verdad? De que cuando estamos construyendo, vamos a construir en planos y vamos a llevar una estructura muy clara. Pero si en el camino se nos ocurrió que queremos cambiar el tamaño del cuarto, entonces la estructura
ya va a empezar a hacerse deforme, ¿verdad? Porque no lo teníamos contemplado desde un principio. Por eso es que dice que el estructuralismo está basado en las ciencias exactas, porque tienen que llevar una planificación con antelación para que sea correcta. En el materialismo histórico, es la teoría filosófica que pretende explicar el desarrollo de la sociedad humana, estableciendo como sus causas y actividades productivas y las de sus integrantes. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que define la materia como el sustrato de toda realidad, y sea concreta o abstracta, o sea, la parte de los pensamientos, que emancipa la primicia e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual. Declara que la cognoscibilidad del mundo en virtud de la naturaleza material, y aplica la dialéctica basada en las leyes propuestas por Friedrich Hegel, George Weil, y para interpretar al mundo, superando a sí mismo al materialismo mecanista. En este caso, recordemos que ya va parte de del positivismo, ¿verdad? O del derecho natural, que todo tiene que ver con lo que ya existía. Ya no es algo que el hombre tiene que tener una intervención, sino que ya es parte de lo que la naturaleza nos proporciona. En la estructura de la sociedad, el análisis estructural funcional se basa en la tesis relativa de la funcionalidad de todos los hechos de la vida social, es decir, en la tesis de que todo fenómeno debe ser tomado e investigado en relación a la función que necesariamente cumple con el sistema de otros fenómenos. La estructura social es el conjunto de interrelaciones e interacciones sociales que se llevan a cabo entre los distintos elementos de una determinada sociedad. La estructura social supone admitir que la sociedad está compuesta por una serie de elementos no estáticos, y la estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente que interactúa a través de la cultura como lenguaje, arte, religión, y tienen valores como el gobierno, la propiedad, la estratificación, la familia y los grupos, complementando así su identificación personal. La utilidad del concepto estructural social. Construir generalidades sobre las formas de organización social observables empíricamente. Esto se refiere a mecanismos de persistencia de la sociedad. Permite conjugar la teoría sociológica y la investigación empírica. Para Karl Marx, sus posiciones objetivas socialmente estructuradas limitan el comportamiento humano, lo hacen predecible, y las clases son la división social más importante en torno a los cuales los grupos sociales se organizan y luchan por el poder político. Todas las formas de opresión entroncan con las divisiones de clase, incluido el machismo, por ejemplo, y también las opresiones religiosas, étnicas o nacionales. En este caso de la utilidad de los conceptos de la estructura social, hemos hecho un sinfín de ejemplos siempre, ¿verdad? Porque siempre hablamos de los cambios evolutivos que han existido aquí en el país. En estos días han habido movimientos políticos sociales que han marcado parte de la historia de Guatemala. Mencióneme uno de los hechos estos que estamos hablando. La selección de magistrados, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Ese es un hecho real, concreto, que tiene un movimiento social y que va a cambiar la estructura política de nuestro país. ¿Cómo podría cambiar esta estructura? En la administración de justicia. Sí, pero, o sea, ahorita ya tenemos electos a los magistrados. Supuestamente son nuevos magistrados. ¿Cuál va a ser la transformación que tiene de una a otra? La aplicación de las leyes, ¿no? Eso,
¿Y los anteriores no aplicaban la ley? Bien, pero no tan imparcial. Ok. Va a haber tal vez más imparcialidad, Entonces, la estructura que tú estás indicando es que van a ser más parciales en el criterio de la aplicación de la ley. Sí, podría ser. ¿Estamos de acuerdo con Luz o tenemos otra opinión? Tal vez sería que serían más favorables a los que los hayan ayudado a llegar a esos puestos. ¿Tú crees que no Entonces, es ahí no habría imparcialidad. exactamente, no habría imparcialidad? Aquí es exactamente, ¿verdad? ¿Hay o no hay parcialidad? ¿O hay imparcialidad? Eso solo lo veremos con el tiempo. Exactamente, ¿verdad, Guillermo? Con el tiempo es el único que nos va a indicar si se aplicó la imparcialidad que se quiere en la estructura social que se está formando en estos momentos en nuestro país. Se supone que sí, ¿verdad? Se supone, pero solo el tiempo nos va a indicar si en realidad van a haber cambios sociales o estructurales y económicos en nuestra sociedad. Para Karl Marx son posiciones objetivas socialmente estructuradas y las estructuras limitadas en el comportamiento humano. Lo hacen predecible y las clases son la división social más importante en torno a la cual los grupos sociales se organizan y luchan por el poder político. Todas las formas de opresión entroncan con las divisiones de clase, incluido el machismo. En este caso, cuando estamos diciendo que todas entroncan en la misma división de clases, ¿se recuerdan cuando estábamos haciendo o estábamos planificando hacer un movimiento social? ¿A quiénes íbamos a llamar? ¿Se recuerdan? Sí. Cuando empezamos a hacer la estructura de los grupos, ¿verdad? ¿Para qué queríamos y en dónde los teníamos que poner? Recuérdenme a dónde los teníamos que poner y a quiénes íbamos a llamar. A la San Carlos. ¿A la San Carlos para qué? Para el Para buchinche. que queme llantes. Para el bochinche y esté peleando, ¿verdad? ¿Quién más? A los vendedores de la terminal. A los vendedores de la terminal, que sería la parte económica de nuestro país, ¿verdad? Pero estamos hablando económica informal. ¿A quiénes más? A Joviel. A Joviel, ¿verdad? Aunque no lo queremos, está ahí como el movimiento intelectual que se necesita en una estructura social. ¿A quién más? Los 48 cantones. A los 48 cantones, ¿verdad? Que son parte de la cultura social de un país. Entonces ahí ya tenemos una estructura. ¿Qué es lo que percibimos? ¿Será que todos los que estamos haciendo el bochinche, que ya nos estamos organizando, quién nos está llevando a nosotros a hacer eso? ¿Será que nosotros por voluntad vamos? Un bien común. Se supone que debe de ser un bien común, así no lo van a vender, pero al final de cuentas, ¿quién va a salir favorecido en esta situación? El que hizo el llamado, el que los convocó a todos. Exactamente, ¿verdad? El que hizo el llamado, ya sea de una forma u otra, hay una estructura. Ahí viene fulanito y menganito, recordémonos aquellos personajes que iban a pelear antes, que iban a ser candidatos a la presidencia, que todavía quieren ser. Ellos decían, hagamos un llamado, el día de hoy plantémonos en la Plaza Mayor para poder indicar que esto no va a suceder. Ahorita andan muchos TikTok ahí hablando de que va a haber un paro. ¿Cuándo va a haber un paro? ¿Para qué están llamando para que haya un paro nacional? ¿Dónde están mis amigas las tuiteras?
¿Están durmiendo hoy? Hoy creo que no amanecieron. Yo escuché que iba a haber un paro de los transportistas de basura. Exactamente, ese es uno de los que está convocado. ¿Por qué? Por los problemas que se están dando en la municipalidad de... Ay, no sé muy bien. Ok, mira qué desinformación nos está dando Luz. ¿Alguien sabe por qué va a ser el paro de la gente de la basura? Porque se están mucho tiempo en cola y les perjudica el tiempo que están ahí perdiendo Ajá, pero ¿por qué están en cola? para poder vaciar sus... No, ¿por qué se mantienen las colas tan grandes? Eso sí no sé, licenciada. ¿No, Rosario? ¿Alguien más? ¿Qué está pasando en el basurero que hay grandes colas? Bueno, no sé si me escucha, pero si no estoy mal, es porque la Municipalidad de Guatemala les va a cobrar más. O algo así, tengo entendido. ¿En serio? Sí, así es. Ok. Entonces, por eso es que están los camiones en cola, no los quieren dejar entrar al basurero. Ok. En realidad son muchos los factores, ¿verdad? Pero aquí hay una forma estructural, porque si nos damos cuenta, aquí podríamos hacer uno de esos estudios estructurales de la sociedad. Todos necesitamos que nos saquen la basura de nuestras viviendas, ¿verdad? Todos necesitamos que las basuras sean depositadas en un solo lugar. Entonces, en esta forma, la estructura tiene que ir de una forma bastante planificada. Y el caso es que en el botadero se está nuevamente derrumbando el barranco, porque la cantidad de desechos desde que se dio la quema del AMSA ya está muy grave. Entonces, la municipalidad necesita meter otra cantidad de maquinaria para que pueda volver a hacer los caminos de basura. Eso es lo que está dando problemas y por eso es que les quieren aumentar. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es una buena estructura para poder indicarle a la gente, pero como solo tratan de meternos más cara a las situaciones, por eso es que se dan estos problemas. Obviamente aquí dice que las clases son productos de una expresión de las relaciones sociales de producción. Se relacionan entre sí en función de las condiciones que se imponen desde el modo de producción y la apropiación del excedente productivo. La lógica esencial de las relaciones de clase de explotación. Recordemos que en toda parte va a existir lo que es la forma de explotarnos, ¿verdad? Asimismo, señalan en su comunicado que esta medida se mantendrá hasta que se encuentre una solución definitiva al problema por parte de las autoridades competentes. Sí, Luz, tienes tu micrófono abierto. Perdón, Ligda. Gracias. Para Weber, la clase forma parte del estudio de la acción social y el resultado de la misma. La acción humana es individual y depende de la voluntad individual y es racional de los contextos sociales particulares y promueve de forma variable y contingente las relaciones entre la clase. Es muy importante en este caso del vertedero hacer planificación donde en realidad vamos a buscar los problemas de raíz, pero eso es lo que no se ha estado dando. Por eso es que en febrero va a entrar la nueva ley, se recuerda, de la clasificación de los desperdicios o de los desechos, porque desde hace mucho tiempo se está buscando la forma de hacer útil la basura, porque es demasiada la cantidad de basura y Guatemala es uno de los países que no aprovecha todo esto para poderle sacarle, ¿cómo podríamos decir? Sacarle algún beneficio. Ajá, un beneficio para bien nuestro, ¿verdad? Sino que únicamente se sigue utilizando el vertedero como vertedero
y hacer muchas más cosas que a la larga van a darnos más enfermedades y vamos a tener el peligro de contaminación directamente aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, las divisiones de la clase son variables y contingentes, son pautas definidas en cada momento histórico y para cada contexto social acotado. Las clases sociales coexisten con otras formas de opresión independientes y otras en base a la asociación también independientes. Aquí ya nos está hablando de la parte estructural, nos está hablando ya de una clasificación de las personas. En el caso de estas personas que están haciendo los movimientos, ¿ustedes creen que son los dueños de los camiones los que van a hacer este movimiento o son los choferes de los camiones? Los choferes de los camiones. Ellos son los únicos que en realidad están afectados, ¿verdad? Porque los dueños de una u otra manera saben perfectamente que ellos tienen los instrumentos que necesita la sociedad para poder tener ese movimiento. Entonces a ellos, teniendo la herramienta, obviamente, nunca nos hemos puesto tan de acuerdo a no utilizar las cosas para que en realidad ellos tengan un impacto. El impacto siempre lo vamos a tener en la clase social que está mucho más abajo, no el que está hasta arriba, porque el que está arriba solo recibe y manda. Los demás, en bolita, venimos haciendo lo que nos corresponde para tener ese mismo movimiento en un funcionalismo estructurado, pero sin movimiento a beneficio nuestro, sino que siempre está a beneficio de las clases altas. Las clases sociales son producto de las acciones de unos que persiguen restringir el acceso a los recursos de otros y se orientan a maximizar beneficios en sociedades rígidas por el intercambio del mercado de productos de trabajo. La lógica esencial de las relaciones de la clase es la dominación. Ejemplo de la estructura social en la familia como una institución social. En la sociedad industrializada, los factores modernos de la economía. ¿Se recuerdan que habíamos hablado del matrimonio y dijimos que el matrimonio no era nada de amorcito, sino que era únicamente un contrato en el que dos personas deciden formar una familia? Y la familia es una institución social necesaria para mantener el funcionalismo de una estructura social. La sociedad o la comunidad siempre va a estar compuesta por personas y estas personas van a tener estructuras mucho más pequeñas. Recordemos a las gens, luego vienen las familias, luego van a venir las comunidades y por último va a estar la sociedad civil. En este caso, cuando estamos hablando de la familia como tal o como una institución, vamos a establecer el papel que cada uno de sus miembros va a jugar ante la sociedad. Y en este caso, la familia va a ser parte de una necesidad, porque se necesita mantener a todos los miembros que a ella pertenecen. Y estos, a su vez, van a pertenecer a una comunidad en el desarrollo que se debe de manejar en la comunidad. La sociedad está industrializada. Esta quiere decir que los factores modernos de la economía. ¿Quiénes son los que van a trabajar? Son aquellas personas que son integrantes de una familia. Y estos integrantes de la familia son integrantes de una sociedad. Y dependiendo del lugar donde se mueva, así va a ser la estructura jerárquica que va a manejar en las redes sociales. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí una pirámide donde está la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta va a estar compuesta por la burguesía comercial, financiera e industrial y todos los latifundistas, o sea, todos aquellos dueños de terrenos, dueños de propiedades. Y luego tenemos a la clase media, que serían los profesionales, los pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Y por último vamos a tener a la clase más baja, que sería la clase obrera, el servidor doméstico y el campesino. En este caso del movimiento de los recolectores de basura que estamos diciendo,
La clase baja va a ser el chofer y los recogedores de basura. La clase media van a ser aquellas casas a donde ellos van a ir a recoger la basura o van a dejar la basura estos días que ellos van a estar en paro. Y la clase alta obviamente van a ser los dueños de los camiones que están ahí y obviamente los dueños que tienen la empresa la empresa industrial para hacer que funcione este servicio, ¿verdad? Entonces, de esta manera está estructurada la clase o la estructura social funcionalista. Ni una funciona despegada de la otra. Siempre tienen que estar en constante movimiento las tres para que puedan compartir y se pueda desarrollar una estructura social. Veamos nosotros algún ejemplo en nuestra mente y nos damos cuenta que siempre va a estar estructurado de esta forma, ya sea en la prestación de alimentos, en la prestación de vestuario, en la prestación de algún servicio industrial o en cualquier cosa que nosotros queramos desarrollar en la sociedad, siempre va a estar esta clasificación de las personas, de las estructuras que se pueden dar en la sociedad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento no. Ok, Luz, el CACIF, ¿en cuál de estas clases quedaría? En la alta. Exactamente, ¿verdad? En la alta. Los vendedores de la terminal, ¿en dónde estarían? En la media. En la clase media, ¿verdad? Porque son aquellos pequeños propietarios, porque aunque ellos tengan su puesto, es un puesto que genera y les genera bastante dinero, ¿verdad? Aunque ellos no lo tengan encima, ellos lo tienen en propiedades o lo tienen en el producto que mueven constantemente. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy y el día viernes vamos a tratar de colocar las demás diapositivas que vamos a estudiar para ser vistas el día del examen. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, licenciada, disculpe, ¿para cuándo es la infografía? La infografía les había dicho que era para el otro miércoles, para el miércoles 16. Ok, gracias. Stephanie estaba llorando ahí porque dije miércoles 16, ella la quería para el jueves. ¿Sí, Noemi? Haya que la pasemos para el jueves. Yo porque pues vamos a ir a examen, ¿verdad? Entonces yo vengo a mi casa como a las 9 de la noche. Entonces sí se me haría como un poco complicado subirla el miércoles. ¿Por qué no mejor la pasamos para el jueves? ¿Y por qué no la haces hoy? Ahorita no tenés examen. Pero tengo clases. ¿Y mañana? También tengo clases. Ya viste, te estoy dando muchos días para que lo hagas. ¿Y para qué lo vas a dejar de último? Tienes que hacerlo antes. Por favor, Noemi. Bueno, licenciada, gracias. Bueno, ok, entonces lo dejamos para el día miércoles 16 para que puedan subir su infografía y únicamente vuelvo a repetirles, los temas del examen son los que establecimos el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias.